Muy bien, empecé la mañana haciendo una preguntita que no sé si tú lo aplicas o lo has aplicado en algún momento, pero lo podemos repasar hoy. La pregunta es, ¿dónde aplicas el "para esto venimos"? ¿En qué contexto podías aplicar esa pregunta? Y hasta la expresión, "para esto venimos". ¿Dónde te ocurre? En la mañana sacaron una que nunca había pensado, o sea, bastante buena. No es la que está aquí en el script. En la escuela. Bueno, ok, sí, bueno, para eso venimos, que no venga el maestro o algo así, ok. Un concierto, en la mañana hacían el cine, como que para esta cosa venimos, una premiere, bueno. Pero yo puse algunas por aquí. Por ejemplo, tal vez el contexto de la familia saliendo hoy a lo mejor del servicio, yéndose a almorzar a algún lugar, puede ser tu casa o algún restaurante. Y siempre y cuando menos te lo esperas, alguien dice un comentario inapropiado. Y genera el conflictillo. Y cuando te das cuenta, todos los que están en la mesa agarrados del chongo. Y lo que se convertía en una comida familiar, pleitazo. Y entonces alguien dice, para esto venimos. Tal vez también esta misma pregunta la puedes utilizar a lo mejor, ya sea cuando te das cuenta que en una casa o en la familia o en un grupo de amigos, que hace tiempo que no se ven y de repente empiezan a conversar y a los 2-3 minutos se topan con esta famosa escena que a lo mejor el primo cristiano de un amigo la ha vivido. Yo sé que tú eres muy espiritual, pero en un grupo, en una mesa con 4 o 5 personas reunidas, todos viendo el celular. Cero conversación. Cuando alguien despierta del shock, se levanta la mirada y dice, para esto venimos. O tal vez también, a lo mejor, el esposo que tanto le prometió a la esposa llevarla al cine, ¿no? Y bien contentos con las palomitas y el refresco, esperando que empiece la función, y solamente con los trailers de inicio, la esposa emocionada voltea a ver al esposo y codito de la esposa, ¿qué? Para esto venimos. Y por último, tal vez la primera cita, la cita romántica, la cena romántica en la que tanto habías esperado, tanto habías orado por eso. Y de repente, el cuate o la cuata se pone a hablar de sus traumas. Se pone a hablar de sus relaciones anteriores, de partidos políticos. Y con tu cara así de que tú dices, para esto venimos. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos escenarios? ¿Cómo? Decepción, ok. Frustración. Expectativas. En la mañana le dieron así, alguien le dio directo al clavo. Todo lo que dijeron es verdad. Pero en función de qué está la decepción, la expectativa, la frustración. Bueno, en relación a que ninguna de estas reuniones cumplieron con el propósito para el cual fueron planeadas. No se cumplió el propósito de la convocatoria. También muestran la mala disposición o la no intención o la mala intención de los participantes de la reunión. No se cumplió con el propósito para el cual nos reunimos. Interesantemente, Pablo, en los siguientes versículos, va a tocar este mismo tema para hablar entonces de la adoración pública. Cuando Dios te convoca a adorarle. Cuando Dios te dice, ven, vamos a adorar. Dios quiere preguntarte, ¿para qué vienes? ¿A qué viniste? En los inicios del capítulo 11, como decía hace un momento, el Conta hizo un excelente trabajo para hablarnos un poquito de un tema bien complejo, que era cómo en el culto público el hombre y la mujer comunicaban lo que creían acerca de Dios. Cómo la vestimenta y la forma de vida en el culto público reflejaban lo que ellos creían en función a Dios. Y cómo ellos también podían decir en un sentido a qué venían, a qué iban como hombre y mujer. Ahora, Pablo, en lo que resta ahorita del capítulo 11, vamos a estar hablando de un tema aún más amplio. Él le va a hablar al resto de la iglesia, precisamente para exhortarla, confrontarla, tal vez preguntarle, ¿por qué te reúnes? ¿Cuál es el propósito de la reunión? ¿Para qué te congregas? ¿Qué comunicas cuando estás aquí?
Y por eso he titulado el sermón, somos llamados a adorar, no a observar y mucho menos a pelear. ¿Ok? Somos llamados a adorar, no a observar nada más y mucho menos a pelear. Entonces Pablo va a continuar a lo largo de este tema, a lo largo de este capítulo, con el tema de la adoración. Pablo va a hablar acerca de los problemas que vivía la iglesia de los Corintios en relación al problema de la adoración, al tema de la congregación. Cuando se congregaban como pueblo de Dios, parecía ser que ellos se habían olvidado del propósito de esa congregación. Se habían olvidado que Dios los convoca a adorarle. Se habían olvidado del propósito, del llamado que ahora tenían como pueblo de disfrutar de este tiempo, de acercarse a su rey para exaltarlo. Y pareciera ser que la iglesia ahora se reunía únicamente buscando sus propios intereses y se fijaba nada más en lo que hacían los otros, básicamente como que enfocados a criticar lo que todos los demás hacen mal y no viendo lo que uno tiene que hacer. ¿Te suena parecido? Cualquiera, ¿cómo es el dicho? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que tengo esta pregunta: ¿cómo entonces podemos cuidar, tú y yo, que nuestro corazón no se desenfoque del motivo por el cual venimos aquí? No se desenfoque de por qué Dios nos convoca. Y para entonces no desenfocarnos, quiero darte dos principios. Decía en la mañana, pudieran ser tres, pero como los quiero mucho, lo estoy viendo otra vez después de un domingo, no quiero saturarlos. Vamos a hacer dos principios nada más. Y quise tratar de que sean como que enunciados congruentes. El primer principio es: nuestra congregación refleja nuestras relaciones o nuestra relación. Nuestra congregación refleja nuestra relación y nuestra relación refleja nuestra comunión. ¿Ok? ¿Se entendió? Te lo repito. Nuestra congregación, es decir, cuando la iglesia se congrega, va a reflejar cómo te relacionas aquí. Pero a la vez, esta relación va a reflejar cómo está tu comunión aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos con la primera. Nuestra congregación refleja nuestra relación. No sé si tú en formato escuela o formato trabajo te topaste alguna vez con este escenario en el que, por ejemplo, no sé, de repente te encargan algo y llega tu supervisor y dice, Daniel, creo que no cumpliste con lo que tienes que hacer. Y de repente alguien de tu propio equipo de trabajo le dice al supervisor, si es verdad, no lo hizo, de hecho no hizo nada. O después, en otro momento dice, Marcial, vemos que no cumpliste con las metas, no cumpliste con lo que te encargamos. Y ahora Daniel le dice, es verdad, sí, también, no lo hizo. ¿Qué pensarías de eso? Tu mismo equipo de trabajo. Diré el famoso dicho, ¿no? No me ayudes, compadre. O algo peor, vamos al contexto del fútbol. ¿Qué pensarías de un jugador de esos que a lo mejor se da en algunos equipos? Del jugador que nunca, siempre es bien personalista con el balón. No le gusta pasarlo, no le gusta soltarlo, pero no solo eso, sino cuando no lo tiene, va con el que es de su mismo equipo y se lo quita. Y por si fuera poco, mete gol en su propia portería. ¿Qué pensarías de eso? Bueno, está loco, ¿no? Definitivamente, o sea que es un antidoping ahí porque algo no está bien. No, pero de manera general, ¿qué es lo que pensarías de ese equipo? De ese jugador. Que no participa, que no es su equipo, que no es parte de ese equipo, que aunque está allá, literalmente no ayuda sino está viendo sus propios intereses. Nuestra congregación refleja nuestra relación. Y este es el principio que Pablo va a tocar en los primeros versículos 17 y 18. Ve conmigo a la Biblia, por favor. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo.
Ahora, a diferencia del versículo 2 de este mismo capítulo, ve conmigo por favor al versículo 2, ve cómo empieza Pablo en el versículo 2 del capítulo 11. Pablo diciendo, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Y bueno, y ahorita iban a empezar a hablar del tema de los hombres y mujeres, ¿no? Pero a diferencia del versículo 2, el versículo 17 dice, no puedo elogiarlos. No les puedo decir nada nuevo. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que les dije. Están haciendo lo contrario. Y recuerda que las instrucciones de Pablo son en función a ordenanzas apostólicas. Pablo nunca dice en las cartas, como lo vimos en todo ese capítulo 7, cuando hablamos del matrimonio y todo eso, Pablo no es, te doy sugerencias, te doy consejos. Si tú quieres, a como te sientas, escúchalos. Y a ver si los haces. No, son instrucciones apostólicas. Algunos comentaristas mencionaban que incluso estas instrucciones van en función a órdenes, si lo quieres ver en cuanto a rangos de un ejército. Es decir, no te estoy dando la opción. Te dije que hagas esto y no lo estás haciendo. Y en función al culto público, ¿qué se refería el apóstol Pablo? No se refería a ninguna otra cosa de lo que la iglesia debería hacer cuando se congrega. Lo que la iglesia vino haciendo desde el momento en que se fundó. Ve conmigo a Hechos 2, 41 y 42. Dice Lucas aquí en Hechos. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes, ¿en qué cosa? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y en la oración. Lo que Pablo está diciendo aquí, mira, hay una consecuencia lógica. Hay algo que se espera ver en una iglesia, en un grupo de creyentes, aquellos que confiesan y dicen que conocen a Jesús, los que han recibido el evangelio, los que han sido rescatados por él. ¿Qué se espera que suceda cuando se congregan? Hechos nos lo dijo. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que al menos se vean como firmes en enseñanza de los apóstoles. ¿Qué otra cosa? En la comunión. Y ojo, aquí la palabra comunión no es a lo que se refiere Pablo de la mesa comunión, la mesa del Señor, sino en la koinonía, en la relación, en estar juntos, en hacer iglesia, en el partimiento del pan, ahora sí, la mesa, y en la oración. Incluso algunos comentaristas mencionaban que si tú como iglesia no cuentas, por ejemplo, como nosotros que tenemos un flamante ministro de música, que le iba a echar su flor porque tiene rato que no lo veo, ¿no? Pero, que trabaja así en la liturgia y en toda la cosa. Si tú no tienes eso, dicen algunos comentaristas, pues aquí tienes un orden maravilloso de liturgia para tu iglesia. Cada vez que la iglesia se congrega, sé intencional en esto, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la relación de la iglesia, en los sacramentos y en la oración. Dice Pablo, pero ¿saben? De todo esto no puedo decir ningún buen comentario. No hay nada de bendición que yo pueda decirles, porque cuando ustedes se reúnen, lejos de que sea de beneficio, de bendición, se ha vuelto todo lo contrario. Mira cómo lo dice la NBLA, el versículo 17. Pero al darle estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Y por ahí hay una comparación de esta palabra en el original. O sea que la palabra en sí no significa esto, pero es como un sinónimo en la palabra malo de lo relacionado a lo inmoral. Y cuando vayamos desarrollando este capítulo, te vas a dar cuenta que estos cuates, o sea, la iglesia de los Corintios, cuando se reunían, cuando eran convocados, imagínate, un domingo, hacían y deshacían. Hacían lo que querían. Un comentarista menciona, en vez de que las celebraciones fueran momentos de compañerismo, de amor y de enriquecimiento espiritual, involucraban, ahí te va, otra vez, enlístale, caprichos egoístas. El hermano no me saludó hoy. Pasé por el pasillo y me volteó la cara. A mí no me toman en cuenta para tal ministerio.
siempre los mismos. Caprichos egoístas. Esta está más ruda. Avergonzar a los pobres. Así como que, a ver, condición económica, ¿por dónde vives? Cabo Norte, aquí adelante. Américas Cauquel, atrás. Los héroes, afuera. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Solo por decir, o sea, una gráfica de tranquilas. Avergonzar a los pobres. Algo peor, burlarse de la muerte de Cristo en la cruz y escandalizar a la iglesia delante del mundo incrédulo que los rodeaba, como el caso de aquel hijo que se metió con la esposa de su papá. O sea, hacer cosas aquí adentro que la gente afuera decía, ¿qué onda con esos cuates, no? Que son los que conocen a Jesús y viven para Jesús. ¿Qué están haciendo allá adentro? Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y Pablo dice, por eso no les puedo decir absolutamente nada bueno cada vez que se reúnen, porque ya no buscan lo que Dios quiere, sino lo que ustedes quieren. Y lo que ustedes están haciendo, comunican para quién lo están haciendo. Y entonces Pablo va a hablar de un ejemplo muy concreto. A fin de cuentas, como vamos a ir desarrollando todo lo que resta del capítulo 11, Pablo se va a enfocar en el tiempo de comunión pública y en cómo participaban de la mesa del Señor. Pero antes de llegar ahí, toca un punto como por ejemplo el versículo 18 nos lo dice. Ve ahí a tu Biblia, versículo 18. En primer lugar, de todas las cosas que ustedes hacen, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto, dice Pablo, lo creo. ¿Por qué crees que dijo eso Pablo? Conocía a su gente. Como decíamos en la mañana, ¿quieres conocer a Manuel? Congrégate con él. Él sabía, Pablo sabía con quién estaba hablando. Ahora, es muy interesante que podamos ubicar que sí estamos hablando del culto público, porque muchos tratan de argumentar que esto es la relación de la iglesia y cómo el cristiano se lleva, no, del culto público, es decir, cuando eran convocados a adorar. Y en este versículo 18, Pablo utiliza dos palabras importantes que quiero que tú enfoques en esta tarde, su significado. Reunirse como iglesia. Reunirse significa en original precisamente eso, congregarse y hacer compañía. Y la segunda palabra es una palabra que tú conoces muy bien en griego, ni te la voy a decir. ¿Cómo se dice iglesia en griego? ¿Tú dices? Me falló. Ok, bueno. Los de la mañana estaban más diestros. Ok, bueno. Entonces tú la vas a aprender hoy, ok, no te preocupes. Eclesía. Así como que, ¿sabes palabras en griegos? Por supuesto que sí. Pregúntame. Eclesía. ¿Y sabes qué significa? Iglesia. No. Brutal, vámonos, erudito. Pero ¿qué significa? Ojo, la palabra eclesía no es una palabra bíblica. Es una palabra en griego que significa llamar afuera, convocar, llamar a la asamblea. Pero en todo el contexto del Nuevo Testamento siempre va a ser dirigido en función a la iglesia, los creyentes. En ningún momento se refiere a un edificio, sino a quienes son convocados para adorar. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. ¿Dónde se congregaban los primeros cristianos de la iglesia naciente? Anota eso, en sus casas. Te traje aquí dos textos donde podemos ver claramente esto. Romanos 16, del 3 al 5. Está diciendo Pablo, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos, vean eso que padre, les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne, ¿dónde? Congregación, Priscila y Aquila. Misión, Priscila y Aquila. Eran las casas donde se reunían. Hechos 28, 30, 31. Pablo dice, durante 2 años completos permaneció Pablo
en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Ahí predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento, sin temor alguno. Pablo hacía esto. Llegaba, rentaba casas, ahí comenzaba a compartir el evangelio y la gente iba y la iglesia se congregaba entonces en las casas. Entonces Pablo realmente se está refiriendo aquí no a una simple reunión de cuates, sino al culto público de la iglesia, cuando los creyentes en Jesucristo son convocados a adorar. Ahora esto tiene varias implicaciones. La primera, otra vez no vas a escuchar, no vas a leer en ninguna parte de la Biblia para justificarte el yo, mi sombra y Dios y mi casa. Listo. No más. Yo no necesito a nadie más. No. En todo momento, en toda la escritura vas a ver que Dios convoca a un pueblo para estar en pueblo. Tampoco se vale ya que escuchaste decir, ahí está, pastor, soy súper bíblico. Yo adoro en mi casa. Ahí estoy. Yo, mi familia, en mi casa. Como la Biblia, ahí está. No intentes distorsionarlo. Las casas eran los lugares en donde se convocaba a la iglesia. Ese era el edificio donde se congregaba la iglesia. Y obvio, ve que increíble, por conclusión lógica, si la casa de Aquila y Priscila ya no quedaba bien, ya no era suficiente para la cantidad de gente, ¿qué es lo que tenías que hacer? Encontrar otra casa. Y eso me lleva a la implicación número 2. ¿Te das cuenta entonces que desde aquí y hoy por hoy, el edificio donde se congrega la iglesia entonces está fungiendo como qué? Como la casa. Ya cualquier tipo de conexión con alguna cuestión litúrgica o alguna cuestión sacra acerca del edificio, desde Hechos eso no existe. Pero fuera entonces de eso, la conexión en donde el edificio ahora es simplemente eso y se convierte básicamente en un medio para la congregación de la iglesia, entonces los que dicen que pertenecen a esta casa tienen que preocuparse por el edificio. Tienen que preocuparse por dónde se están congregando. Tienen que realmente estar interesados en qué es lo que vamos a hacer aquí donde Dios nos puso. Todo lo que una iglesia desea hacer con el edificio en donde asiste tiene una trascendencia entonces. Tiene que buscar el mejorar sus espacios para reunirse, para aprender, para atender a la gente. Tiene lógica. Ninguno de nosotros, no importa por más pequeña o grande que sea tu casa, tú tratas que esté como limpia, ordenada, así bonita. Bueno, yo sé que algunos tenemos unos problemas ahí que nos gusta así vivir así medio, como que pasó, como que ¿dónde nos agarró el temblor? En mi casa, ¿no? O sea, y solamente cuando recibes, ¿qué? Las reglas. Visitas. Digo, yo sé que aquí no hay, todos aquí son amigos del Feng Shui. No es cierto eso no existe. ¿O qué? Pero vaya, les gusta el orden, les gusta aquí esto de que todo esté así, la ventana que apunta y la cortina, o sea, todo en orden. Pero ven, si haces esto en tu casa, ¿por qué entonces no te preocupas de esto? Si tu casa así te gusta que esté bonita, arreglada, limpia, ¿por qué no te preocupas de esto? En donde déjame decirte que siempre recibirás visitas. O que anhelamos tener siempre visitas. Hay que tú puedes entender entonces que hoy en tu casa, en la casa donde se congrega la familia de Antioquía, puedes ver las diferentes mejoras que se están haciendo. No solamente en la nave donde se congrega la iglesia, sino en salones, jardines, baños. Comentaba en la mañana una anécdota. Vinieron a visitar unos amigos una semana. Ellos no conocían la iglesia. Les di un recorrido por toda la iglesia. Les mostré, les celebré que hemos modificado los baños. ¿Y dónde creen que se quedaron con la boca abierta?
No. O sea, boca abierta de sorprendidos de lo bueno, no de lo feo. No sé, de que se veía así, wow. ¿Cuál en específico? Y ojo, no había nadie en el edificio. No voy a pensar que, como la canción de Arjona, no de Arjona, de Mijares. Salí del baño de mujeres. No, porque les mostré todo, ¿no? El de mujeres, digo, órale. ¿Por qué crees? ¿Tiene aire acondicionado? Varias hermanas, de verdad que no sufren para nada. Cómodas en todos los sentidos, ¿no? Y yo le dije, mira, lo que pasa es de que se hizo todo y pues el calorcito que tenemos aquí, realmente esto es un horno. Y no hay manera en cuestión de ventilación, acá la cocina está pegada. No es un lujo, es atención a quienes vienen aquí. Pero ¿sabes? Si tu congregación, si el congregarte no refleja tu relación, esto no te importa. Esto no te interesa. Pero si tu casa es esta, porque aquí te congregas, porque aquí la iglesia se congrega, porque aquí deseas que vengan amigos, familia, invitados, tienes que interesarte. Tienes que involucrarte. En un sentido, ¿sabes? Es lo que decía el profeta Ageo. Ageo sí se refería directamente con el templo. Y ahí se ve una conexión con el edificio en donde la presencia de Dios habitaba para ellos en aquel entonces. Pero ¿sabes? No hay tanta diferencia hoy si entiendes que la iglesia a través del Santo Espíritu es el que muestra cuando alguien viene acá, ¿dónde está Dios? Y miren lo que dice Ageo. Vamos a recordar lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 9. Me gusta mucho cómo lo explica la NTV. Dice así: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos. Mientras, ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Pues sí, ¿no? Estás preocupadísimo por lo que pasa en tu casa, pero acá estás pasando, está la silla tirada ahí. Sigues. Estás viendo a un niño que está así, el hijo del pastor, ¿no? Grafiteando la pared. No, tienes que preocuparte por lo que está aquí. Tienes que cuidar lo que está aquí. Tienes que invertir para que mejore lo que está aquí. Así que si Dios te mueve a esto, debes entender que no solamente lo que nosotros ofrendamos como parte de nuestra adoración sostiene esto. Sé intencional, acércate a la administración, acércate con los ancianos pastores y pregúntale qué necesidades hay y cómo puedo aportar. Mira, hoy lamentablemente tuvimos una falla técnica allá atrás, ya mañana la vamos a resolver, y no tuvimos electricidad aquí en el edificio de aquí atrás. ¿Dónde están los que tomaron clase con Magdiel, con Mayito, allá atrás? ¿Ya se fueron todos? Nos quedan algunos existentes, sobrevivientes. Hay sobrevivientes. ¿No te gustaría de repente, cuando los hermanos pasan así, aquí nada más ven así con su cara triste, así a Yadiel dando la clase? Y yo sé que en su corazón están luchando con el pecado, y yo sé qué privilegios gozan. ¿Por qué a mí me dan el sol y aquí muy cómodos con el aire? ¿Cómo es que no hay otra zona con aire acondicionado? Buenas. Puede haber, pero ¿sabes? No baja del cielo como el maná. Hay aquí, se está trabajando para eso, pero nuestro anhelo es que todos los que estén aquí, y saben, para la gloria de Dios, al inicio, ahorita MEC va a tener otro problema, ahorita que empiezan otra vez ya las clases complejas, pero cuando empezaron las clases completas, Alice, Gadiel y todo el equipo de MEC no sabían qué hacer. Estaban como niños y mujeres con el Titanic hundiéndose, corriendo por todas partes. ¿Dónde metemos a la gente? Bendito Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Gracias por meternos en aprietos, por no saber dónde ponerlos. Amén. Eso significa que Dios está trayendo al pueblo. Pero cuidemos la casa. Invirtamos en la casa. Mejoremos los espacios para que ustedes y los que han de venir
puedan disfrutar de un lugar donde puedan seguir aprendiendo de quién es este rey a quien ustedes sirven. Tercera aplicación. Pablo está diciendo, muy bien, si ya entendiste eso, si ya entendiste que hay un propósito para el cual Dios te congrega, entonces pregúntate, ¿a qué vienes? Cuando Dios te convoca, cuando tú eres convocado, ¿con qué corazón vienes? ¿Con un corazón que quiere hacer iglesia? ¿Con un corazón que quiere servir a sus hermanos? ¿Que quiere participar activamente en el servicio de adoración? O sea, sí sabes, te repito otra vez, que todos los puntos que aunque a lo mejor tú ya no tienes como antiguamente es antiguamente, no es mensaje, que a veces cantinfleo, ¿no? ¿Te acuerdas aquí en sus libritos? Aunque no tengas un librito, en el librito, ¿qué te decía? A ver, los de casa, a ver, no sé si aquí hay acá, así como que los old school. ¿Qué te decía en el librito? Tú tenías tu librito y en el librito tú leías títulos como ¿qué? O sea, alabanzas, pero antes, venga, los de casa, los oldies. Llamado a la adoración. Que podía ser un canto o una oración. Antes de eso había uno que era preludio. Luego tiempo de confesión. Respuesta de confesión. Respuesta de alabanza. Respuesta, ¿sabes? Aunque no lo creas, todo esto sigue estando. En lo que ves aquí, cuando pasa uno, sigue estando. Somos una iglesia, recuerda, histórica que promueve instrucción antes de emoción. Somos una iglesia, dirían los que saben, con una liturgia alta. Y no porque Chimal esté así más o menos, sino que literalmente se buscan los puntos. Pero sí sabes que todo eso se hace para que cuando la iglesia venga, participe. Pero si ven, estás tiempo de cantos. Tiempo de oración. Tiempo de lectura. Hasta en pantalla te lo ponemos. Entonces Pablo diciendo, ¿a qué vienes? Ahora sí como la pregunta de inicio, para esto venimos. ¿A qué vienes? Se anhela que la iglesia cuando es convocada se vea cantando, leyendo, orando, disfrutándose unos a otros. Hasta cuando ya al inicio estamos pidiendo los saludos. ¿Cuántos de ustedes pasan más de 3 sillas para atrás? Saluden entre ustedes. Ya, listo. El punto es la convivencia, porque en teoría tú vienes aquí porque eres convocado, eres la iglesia de Cristo. Tú quieres venir aquí a ver a tus hermanos, sí, definitivamente, así como los ves, así como están, es lo que hay. Pero aquí vienes porque te gusta, porque eres parte del pueblo. Tú vienes con gozo. Pero como le digo a muchos hermanos, en serio, si viene gozoso, avísele a su cara. Mándele un WhatsApp. Porque chispa, para acercarse da miedo. Hermano, ¿qué? O sea, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Escucha esto. Una evidencia de que no te estás congregando con el corazón adecuado es que estás más preocupado e interesado en aquello que los demás no hacen para contigo, en vez de preocuparte de hacer comunicar a otros lo que Jesús hizo contigo. Y quiero preguntarte, ¿qué hizo Jesús contigo? ¿Cómo? Nos salvó, dio su vida por nosotros, perdonó nuestros pecados. ¿Y eso cómo se ve? Sirviendo, saludando, involucrándote, compartiendo. Otra vez, si tú eres de esta casa, tú quieres comunicar esto. Pero si no, Pablo está hablando algo que a ti y a mí nos interesa hasta el día de hoy. Nuestra congregación refleja nuestra relación. Pablo dice, están tan preocupados por ustedes mismos que solo buscan dividir. Y ojo, los versículos 20 al 22 te dicen algunas de las razones de esa división. Ve conmigo, versículos 20 al 22, parte final de este fragmento. Dice Pablo, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, como parte del tiempo de oración. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena.
les vale. Tú llegas, tus tortas, tus kibis, empanadas, vámonos. De manera que unos se quedan con hambre. Y hazme el favor con lo que viene. Unos se quedan con hambre mientras otros. ¿Qué había pasado con la iglesia? Dice la historia que la iglesia primitiva, cuando se reunía a adorar, tenía algo que era así como que ágape. O sea, eran reuniones ágape. O sea, como lo que ves a la hora de la cafetería, así, pero con vino. Entonces por eso terminaban así tremendas. Entonces decías, X. O sea, ¿a qué vine? Yo vine a comer y a beber. Esa es mi adoración. Si vino el hermano y el hermano se quedó sin comer, es un problema. ¿Para qué no lo alimentan? Y dice Pablo, entonces, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? O es que menosprecian, escucha esto, o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiar por esto? ¿Los voy a elogiar por esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ustedes no vienen a adorar por el propósito que son convocados. Vienen a hacer lo que se les pega la gana. Se olvidaron. La iglesia de los Corintios se olvidaron de lo que Pablo les dijo al inicio de la carta. Ve conmigo, por favor, a capítulo 1, versículo 10. Y te lo explico con la NTV. Dice Pablo: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con otros, que no haya ¿qué? Divisiones en la iglesia. Capítulo 1, ¿en qué capítulo estamos? Hablando de tiempos. ¿Y qué pasó, Pablo? Es que no leímos el capítulo 1, Pablo. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Decía un comentarista, una de las cosas más temibles en una iglesia es el espíritu o el corazón de división. Porque es una de las señales más visibles que has desviado tu corazón de adorar a Dios. Porque ahora solo piensas en lo que tú necesitas y lo que tú quieres y no lo que Dios pide. Y lo puse en esta frase. Una persona que busca la división en una iglesia se ha desviado del propósito esencial del por qué nos congregamos. ¿Cuál es este propósito? Que el centro de adoración es Dios y no lo que yo desee y mucho menos demande en mi corazón. Entonces no busque ser hermanos terremotos. Chispa, pastor. ¿Y cómo es ese hermano terremoto? Bueno, aquel que solo sacude, divide y destruye. Cuando digan, cállate, ahí viene el hermano o la hermana Terre. Pero no porque no Terre porque está por eso, terremoto, o sea, solo destruye, solo le encanta estar ahí destruyendo. Dios llama a la unidad. La Biblia está plagada en todo momento de la unidad. Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. 1 Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Tu congregación va a reflejar tu relación. Escucha esto. Si tu vida refleja una mayor intención de dividir y no de unir como parte del pueblo de Dios, creo que debes preguntarte si realmente Dios te ha hecho parte de su pueblo. ¿Y por qué esto es contrario totalmente al Evangelio? Jesús es el ejemplo perfecto de la unidad. El ejemplo perfecto de la paz. Jesús vino a reconciliarnos con aquel de quien nosotros intencionalmente estábamos separados. Él nos reconcilió con Dios. Él nos dio una nueva vida. Y como resultado de una nueva vida, te dio esto. Una familia, un pueblo con el cual tú disfrutes de esa nueva vida. Escucha para llevar. ¿A qué vienes cuando Dios te convoca a adorar? ¿A servirle o a servirte?
¿Qué tan involucrado estás en preocuparte y ocuparte en mejorar la casa donde tu iglesia se reúne? O como diría la filósofa Dana Paola, te vale. ¿Tu vida da evidencia de que has conocido al príncipe de paz que busca la unidad? ¿O que en tu corazón reina aquel que busca la división? Nuestra congregación refleja nuestra relación. Ahora, el segundo principio, repito, es un asunto de consecuencia lógica. Ya hablamos de la parte horizontal. Ahora, el segundo punto, y porque así aparece en el texto, va a hablar entonces de, mira, esto que ves horizontal, si no va bien, ¿sabes dónde está el problema? También suele decirme argentino la cosa. El problema, estoy hablando ahí con mis cuates argentinos. El problema está en lo vertical. ¿Qué pensarías de esto? ¿Hay algún fan aquí de los Leones de Yucatán? Listo, okay. Perfecto, muy bien. Muy bien. En la mañana hubieron 2. O sea, la estadística va bien. No somos beisbolistas. Perfecto, muy bien. Bueno, solo imagina esto. ¿Qué pensarías de una persona que se dice ser fan de los Leones, que está ahí en el estadio Cuculcán, gorra de Leones, jersey de la última temporada de los Leones, final de los Leones ganando 10-0 y ese cuate dormido? ¿Qué pensarías? Y ojo, y no dormido por estar celebrando cada carrera, no, dormido. No, que ya me dijeron muchos que en el béis se va a ver, pero a beber también. Entonces, cuidado, hermano, cuidado, no vayan por ahí. ¿Qué pensarían? Que entonces pareciera ser que eso que pretende, eso que está mostrando, eso que dice ser, no lo es. Y solo está aparentando estar sentado en un lugar con aparentemente parte de aquellos los que dicen seguir a este equipo, vestido externamente de seguidor de ese equipo, pero sin seguir ese equipo. Yo creo que hay muchas iglesias así. Yo creo que hay muchas iglesias que exactamente pretenden lo mismo. Están aquí. Tienen no sé si tú sigas teniendo todavía, pero digo aquí ya como que estamos mejorando ese asunto, pero no sé si tú sigas teniendo tu ropa de domingo. Antes teníamos ropa de domingo. ¿Qué ropa de domingo? No usa zapatos, pero ese día usa zapatos. Siempre estás cuasi descalzo, pero ese día zapatos. Con tu Biblia, o sea, ni la lees, pero aquí la tienes. Biblia, algunos eruditos le llaman Biblia, eruditos yucatecos, Biblia chiquera. O sea, que si tú no sabes, axila, en yucateco, en maya, no sé, es chic, ¿no? Corríjame por favor los mayistas. Entonces tienes tu Biblia chiquera, toda la cosa, los domingos, aquí estás presente, estás acá, pues nos regresamos al punto número 1, a la hora de la adoración, a la hora de la ofrenda, al baño. A la hora de la oración, con tu teléfono. A la hora de la predicación, ya ni te digo, viendo el fútbol, no sé. Bueno, pastor, que una predicación de 45 minutos, también usted abusa, ¿no? Pero, ¿sabes? Nuestra relación va a reflejar nuestra comunión. Y es lo que dice en el versículo 19 Pablo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan, fíjate, está durísimo esto. ¿Quiénes cuentan con qué? ¿Lo tengo ahí en pantalla? ¿Quiénes cuentan con la aprobación de Dios? ¡Wow! Ojo, Pablo no se va a contradecir. Pablo va a estar siempre en contra de las divisiones. Pero Pablo está diciendo, pero aún, si estas se llegan a dar en una iglesia, ojo, porque también pueden comunicar algo de la iglesia. ¿Quiénes son hijos y quiénes no? La palabra aquí, aprobación, en la NBLA o en la 60, dice quiénes son los aprobados. Y la palabra aquí se refiere a aquello que tiene que pasar por una prueba.
Se usaba este término en relación a los metales preciosos que se probaban en el fuego para demostrar su pureza. Así que Pablo en un sentido está diciendo, mira, yo estoy en contra de las divisiones, pero sabes, muchas veces van a ocurrir para ver quiénes realmente son creyentes y quiénes son los peleoneros. Porque en todo momento nunca vas a ver a una iglesia que sea 100% perfecta. Sí, yo sé, tú pensaste que Antioquía, pero para nada, jamás. Aquí van a haber un chorro de problemas. Hoy por hoy te puedo asegurar a lo mejor que puede ser, me han dicho, me han contado, no lo sé, puede ser, alguna coincidencia. A lo mejor tú vienes a las 12:30 porque no soportas a los de las 9. Me han contado algunas iglesias que tienen muchos servicios, no lo sé. Te sientas hasta adelante para no ver a los de atrás. O te sientas atrás para que el de adelante ni se fije. Ahí llegó el hermano, sí vino. Pégate al aire, ahí nadie se sienta. En la iglesia van a haber problemas. En la iglesia van a haber dificultades. Pero tu relación con la iglesia, como hemos dicho varias veces, va a reflejar tu comunión con el Señor de la iglesia. Has escuchado muchas veces aquí decir que tú no puedes decir que conoces a Jesús y vives en contra de lo que Jesús dice. Hay diferentes distintivos sencillos de conocer a Jesús. Jesús mismo en Juan 13:35 dijo esto: de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Hay una invitación para permanecer fiel a lo que Dios nos ha dado en su palabra. Segunda Timoteo 2:15-17, Pablo diciéndole a Timoteo, mi querido Tim, o sea, no lo dice acá, es una versión más aplicada en griego. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están ¿quiénes? Himeneo y Fileto. ¿Sabes quién eran esos cuates? Colaboradores de Pablo. Eran parte del equipo de Pablo. Y que hoy esos brothers habían sido parte de división. Porque se habían ido en contra del evangelio. En un sentido Pablo está diciendo, yo no apruebo las divisiones, pero muchas veces dentro de la iglesia estas serán necesarias para distinguir quiénes son creyentes y quiénes son incrédulos. Hoy tú puedes ver una y otra vez y cada vez más a lo largo del mundo hay muchísimas personas de iglesias completas, pastores de iglesias que se están saliendo de denominaciones. ¿Por qué? Porque estas denominaciones han dejado de abrazar el verdadero evangelio, se han alejado de la palabra de Dios y ahora están adecuando la palabra de Dios, están ajustando la palabra de Dios para que ellos puedan vivir como quieren vivir. ¿Y cómo? En contra de lo que Dios dice. Y personas se han ido, se han alejado de la iglesia. Y como dice un pastor, en ese sentido, ellos no se han apartado de la denominación se ha apartado del Señor Jesús. Dios pone una franja dentro de la iglesia para personas que dicen ser parte, pero está viviendo en contra de lo que Dios dice. Y si tú tienes a alguien así, que persiste en ello, que no se arrepiente, que tiene un corazón beligerante, conflictivo, divisorio. Tito 3, capítulo 10, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice? Evítalo. Y creo que es la versión NVDA que estoy leyendo, que es recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Mi disposición en la adoración refleja mi comunión con aquel que me convocó. Porque entonces, como tú te comportes aquí, como tú te preocupes y te ocupes por estar aquí, vas a reflejar realmente si tienes una relación aquí con Él. Porque a lo mejor serás como aquel aficionado.
solamente vas a estar aparentando. Aparentando. Y como que el ejemplo del futbolista, este de aquí no es tu equipo y estás desesperado por salir hoy, que termine, que den el silbatazo final de este juego para que tú salgas y entonces juegues con el verdadero equipo al que tú perteneces. ¿Y sabes? Juan dijo esto: hay solo dos equipos, no hay medias tintas. 1 Juan 3, versículos 7 al 10. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Cuando está hablando aquí Juan de no puede seguir pecando, es en función a una vida pecaminosa sin arrepentimiento. No puede. Y así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo dos equipos: América y Chivas. Listo. Obviamente los de la América son los de Dios. Y las Chivas, no es cierto. No es cierto. Porque es bíblico, y volarán como las águilas. Eso es bíblico totalmente. Y las Chivas son más cercanos al chivo, a Belcebú. No es cierto. Solo hay de dos sopas. Exacto, las chivas tienen cuernos, exacto, sí es cierto. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Escucha esto. Mi deseo y mi anhelo de adorar como Dios quiere es un reflejo de que he sido liberado y rescatado de vivir haciendo lo que mi pecado y el enemigo pide, y ahora vivo conforme a lo que mi Rey Jesús me pide. Yo sé que hay personas que han sido lastimadas en las iglesias, y tú puedes ser una de ellas. Y yo sé que a lo mejor tú estás aquí siendo alguien que ha lastimado a alguien en otra iglesia y por eso estás aquí. Pero ya sea si fuiste tú el que lastimó o al quien lastimaron, la promesa del Evangelio es la misma para los dos. Si tú fuiste el que lastimó, arrepiéntete, pide perdón, reconoce que estabas viviendo en contra del Señor de la iglesia, que tú estabas viviendo para ti mismo y que tú no querías hacer lo que Él pide, sino lo que tú quieres. Pero hoy Dios te ha puesto una nueva familia para vivir conforme a lo que tu Rey pide. Si tú fuiste a quien lastimaron, a quien el pecado de alguien más te afectó, tráelo a los pies de tu Rey. Pídele que Él te dé perdón para perdonar y amor para amar, y disfruta de ser parte del pueblo, porque eso es un regalo que Cristo pagó para ti y para mí con su sangre en la cruz. Hay un para llevar y terminar este tiempo aquí conmigo. Tu tiempo y deseo de relacionarte con la iglesia comunicará qué tanto conoces y vives para aquel que murió por la iglesia. Si hoy te has apartado de alguna iglesia local, creo que es tiempo de evaluar y examinar si conoces o qué tanto conoces al Señor de la iglesia. Si tu corazón está más enfocado por hacer lo que tú quieres y no lo que Jesús te pide, créeme, serás parte de los que dividen yendo en contra de lo que Dios dice.